necesario que existan los conflictos, de dónde devienen los conflictos, las crisis que causan y si en efecto habrá también algún tipo de consecuencia positiva derivado de uno de ellos. Vamos también a establecer cuáles son los conflictos de finales del siglo XX, que son los últimos que tuvimos o que pudo vivir la humanidad el siglo pasado, la tipología de los nuevos conflictos, los costos de la violencia y la reconstrucción de las sociedades o la sociedad de la posguerra. Entonces, respecto a la naturaleza del hombre con los conflictos, fíjense que hay varios autores, la mayoría de ellos pues son filósofos. Algunos otros son sociólogos, algunos son antropólogos, pero todos de alguna manera lo han analizado desde el punto de vista de la filosofía. Y aquí quiero que ustedes participen y me indiquen la postura que ustedes pueden tener. Y se refiere precisamente a la naturaleza conflictiva del ser humano. En cuanto a el estado de naturaleza, ustedes en su clase de teoría del Estado, para poder explicar el origen del gobierno, el origen del Estado y el origen de la sociedad, cómo se ha compuesto y cómo se desarrolla una sociedad, previo a eso es necesario que les hubieran explicado el estado de naturaleza. Y es que antes de que el hombre se uniera, se unieran las personas y crearan sociedades, y antes de que fueran grupos nómadas, antes de que se dedicaran a la agricultura, pues el hombre estaba solo dentro de un estadio natural en la tierra. Y es precisamente a ese momento al que se refieren los filósofos, como estado de naturaleza. Y dentro de ese mismo estado, pues hay algunos que creen que el hombre ha sido bueno por naturaleza y otros pues, que creen que es malo por naturaleza. Pero para poder sobrevivir o porque en algún momento ha sido de su conveniencia, a pesar de que es malo, se ha visto en la necesidad de agruparse en sociedad. Entonces, es interesante también que nosotros veamos pues la postura de cada uno. Entonces, solo si la compañera nos hiciera favor de cambiar de diapositiva. Vamos a ver que dentro de los autores, ¿se recuerdan ustedes de Juan Jacobo Rousseau? Pues dentro de los autores que ustedes pueden encontrar que consideran que el hombre es bueno por naturaleza está Rousseau. Y hay otros autores que indican que el hombre es malo por naturaleza. Por ejemplo, Thomas Hobbes, John Locke, Samuel Pufendorf, Immanuel Kant, Nicolás Maquiavelo. Nos indica Jonathan el contrato social. No precisamente Rousseau indica que el hombre es bueno en el contrato social. El contrato social más o menos nos orienta, o la premisa básica que usa Rousseau es que el hombre nace libre y se somete a un contrato social para poder convivir y coexistir con las demás personas, y es un contrato que al final pues le conviene indistintamente si sea bueno o sea malo. Hay otra obra, pero van a investigar ustedes esa situación, a ver en qué obra es que Rousseau establece que el hombre es bueno por naturaleza. En cuanto a los escritores que consideran que el hombre es malo, por ejemplo, está Thomas Hobbes. Él es un poco más radical en ese sentido y tiene una premisa. Y él dice que el hombre es el lobo del hombre. O sea, el hombre es malo por naturaleza, pero se ve obligado a vivir en sociedad. John Locke, de igual manera, cree que el hombre es malo, pero no puede sobrevivir solo en el estado de naturaleza.
En una línea muy parecida está Samuel Pufendorf. Lo que pasa es que Locke tiene un sentido más estricto de la propiedad privada, contrario a Pufendorf. Él no se refiere tanto a la propiedad privada, pero de igual manera considera que el hombre es malo por naturaleza. En cuanto a Immanuel Kant, él tiene una postura muy interesante, y él dice que el hombre es malo, pero le conviene ser bueno en algunas ocasiones, y aunque sea malo, pues ya existe algún aparato estatal o alguna autoridad superior que lo hace ser bueno. Y el último de ellos, acá les adelanté un poco de su tarea, es Maquiavelo. Maquiavelo cree que el hombre es malo por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Y ¿se recuerdan ustedes de la obra principal o lo de la obra más grande de Maquiavelo? Maquiavelo escribió El Príncipe, que tiene algunas premisas para poder gobernar, de la forma en que se debe gobernar, cómo acceder al poder. Y es precisamente dentro de esa obra que desarrolla su premisa que el hombre es bueno, que el hombre es malo, salvo que precise ser bueno, porque en ocasiones, bajo el poder de un principado, el hombre ya necesita ser bueno para que no lo expulsen de ese principado o para poder obtener las comodidades que le genera vivir dentro de ese principado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una teoría o hay muy consolidada respecto a que el hombre por naturaleza o el ser humano es malo por naturaleza. Y Rousseau, pues, él considera que el hombre es bueno, pero debe adaptarse a algunas situaciones, y que eso también en ocasiones lo hace ser malo, porque debe adaptarse a su entorno. Entonces, esta va a ser la primera tarea que ustedes van a tener. Van a buscar por qué consideran que Rousseau expresa o afirma que el hombre es bueno por naturaleza. Y van a buscar la premisa de cada uno de los escritores que establecen o consideran que el hombre es malo por naturaleza. Por ejemplo, la de Maquiavelo ya casi la tienen. Dice, el hombre es malo por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Solo quiero que en un par de líneas expliquen la premisa de Maquiavelo. De igual van a encontrar la de Immanuel Kant, la de Pufendorf, la de Locke. La de Locke, pues, creo que van a poder desarrollarlo un poco más, y la de Hobbes, que es muy radical, pues también tienen ustedes un poco más van a poder desarrollarlo un poco más, pero se van a dar cuenta que la mayoría de escritores pues consideran que el hombre es malo por naturaleza. Pero como les digo, esto sucede dentro del estado de naturaleza que es anterior a la construcción de la sociedad y anterior al desarrollo social que el hombre ha tenido. Ahora, yo quisiera escuchar a alguno de ustedes. ¿Consideran que el hombre es bueno por naturaleza o malo por naturaleza? Hugo, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Yo considero que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien lo corrompe. ¿Por qué el hombre es bueno por naturaleza? Pues realmente podemos verlo en los instintos, desde que, por ejemplo, un niño nace, o sea, un niño comúnmente pues no tiene malicia en su actuar, ¿verdad? Es un ser inocente, pero de ahí conforme va creciendo, los mismos valores o situaciones que puede ver de la sociedad lo van corrompiendo. Gracias, muy interesante. ¿Alguien más que quisiera participar? Dominga, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El hombre es malo por naturaleza, según lo que yo comprendo. Yo sé que no estamos hablando algo religioso, pero la Biblia está que dice que el hombre es malo por naturaleza, pero según las corrientes de estos personajes que usted está dando, es que sí, por ejemplo, en la teoría de Maquiavelo, yo sí creo lo que él dice, que el hombre es malo, a menos que quiera, precise ser bueno, lo es. De hecho, si lo vemos, el niño nace
y no tiene malicia. Sin embargo, ella tiene el egoísmo, porque un niño menos de 1 año, si está comiendo algo, usted a veces le pide y no lo da. O si se lo quita, empieza a llorar. Si otro niño viene y le pide, no le da. Entonces, eso es mi punto de vista. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Sofía, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo opino que el ser humano es malo por naturaleza, porque si lo vemos en el ejemplo de cuando un niño nace y nace en una familia problemática o en una familia donde matan o donde roban, el niño va a aprender eso. Entonces, desde ahí ya se están construyendo los pasos de él y va hacia lo malo. Ajá. Entonces, según las últimas, según lo que nos comenta Sofía, ahorita Elmer, ahorita le doy la palabra, solo el hecho de que los niños estén expuestos a tanta violencia, a pesar de que nazcan sin las ideas de causar daño, ¿creen ustedes que podría afectar entonces también el hecho de exponerlos a tantos hechos de violencia y que ellos pues tengan tan a la mano los videos, las fotos y que escuchen y vean las noticias? ¿Creen ustedes que eso podría también afectar en algún momento el comportamiento y el desarrollo de los niños que, pues, si tienen algún instinto de egoísmo, no precisamente quiere decir que sean malos, pero podría, creen ustedes, influir esa exposición a la violencia? ¿O consideran eso? Yo siento que sí, porque el niño aprende, es como una esponja que todo lo que mira lo aprende. Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Mire, yo tengo un criterio de que un niño es como un recipiente vacío y dependiendo de la información que va llegando a su cerebro, pues cada quien tiene como, por así decirlo, una parte instintiva en la cabeza, como una parte que le dice a usted qué es lo que quiere, qué es lo que desea, pero también existe una parte dentro del mismo ser que lo va como limitando, le va poniendo reglas, le va poniendo, estableciendo parámetros y márgenes en los que uno se va manejando a lo largo de su vida. Entonces, conforme se va llenando el cerebro de esa información básica, que es prácticamente la cultura y la educación de un ser humano, considero que ahí es donde se va como frenando de alguna manera ese ser primitivo, instintivo, que dicen los compañeros como egoísta, por así decirlo. Pero, o sea, pienso pues que un ser humano no es ni bueno ni malo. Cuando viene al mundo es un recipiente vacío. Gracias. ¿Creen entonces que es el entorno en el que el ser humano se desarrolla lo que lo hace ser o una buena persona o una mala persona? Sí. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Fíjese que yo discrepo un poco en lo de que las personas nos volvemos malas por nuestro entorno, porque fíjese que, por ejemplo, cuando un niño nace, aunque no tenga el contacto directo con su figura paterna o materna, los papás son como, o sea, el papá que sí está presente o el resto de la familia es como, ala, es que este tiene la misma actitud que su papá o la misma actitud que su mamá. Entonces yo creo que el ser humano es malo por naturaleza, porque hay personas que no importa el entorno y ya de por sí son malas. Ese es mi comentario, Lick. Gracias. Hay personas que de por sí son malas. Sí, hay muchas situaciones, hay factores patológicos que pueden influir también, pero independientemente de los factores, patológicos, también de los factores en cuanto al entorno en los que se desarrollen, creo que los escritores no se refieren tanto a un niño como de manera individual, sino a cómo actúan la mayoría de los seres humanos. Nosotros como sociedad guatemalteca, yo he notado algo muy interesante que yo creo que nos ha afectado muchísimo en el desarrollo en general como sociedad, y es la indiferencia. Si nosotros vamos en el tráfico y vemos que están asaltando
el carro de la par, la moto de la par, a la persona que está caminando, nuestra actitud nunca es solidaria. Siempre es, como no me afecta a mí, prefiero ser indiferente y la otra pobre persona, pues que vea cómo sale. Yo creo que esa indiferencia sí hace muchísimo daño, porque si nosotros fuéramos más solidarios, yo les pongo un pequeño ejemplo que es asaltando a una persona, pero nosotros mismos no nos damos cuenta de cómo posteriormente ese tipo de acciones nos afectan. Hace tiempo tuve la oportunidad de llevar un proceso en contra del IX, y es que ustedes saben cómo es el sistema de financiamiento del IX. Ustedes, me imagino que la mayoría trabajan. Entonces, hay una cuota que les retienen a ustedes de su salario para que tengan derecho al IX. Y la otra cuota, la cuota patronal, pues esa cuota pues, la debe poner el patrono. Sin embargo, hay una empresa que no paga la cuota patronal, retiene la cuota del trabajador y la paga el IX. Pero la cuota patronal no la paga porque consideran que es muy oneroso, consideran que no es importante. Por cualquier tipo de situación, no pagan esa cuota. En algún momento llegó un trabajador de esa empresa al IX y no la atendieron. Pues el día que llegó, no tenía una emergencia médica, sino era una enfermedad común. Sin embargo, el IX le negó el tratamiento. Realmente no le negó tanto la atención, sino se negaron al tratamiento porque el patrono no había cancelado las cuotas patronales. Habían muchas otras personas que fueron atendidas, a las que les entregaron la medicina, les entregaron su tratamiento médico, pero a esa persona en especial que realmente no tiene la culpa de la actitud del patrono, no la atendieron. Sin embargo, nadie le presta interés a nadie más dentro del IX en ese momento, ni pacientes, ni médicos, ni enfermeras, ni el policía que cuidaba la entrada, ni las personas que estaban fuera, se preocupó, a pesar de que notaron el problema. Y yo no les digo que uno tenga que estarse inmiscuyendo en la vida de las demás personas o tomando partida en los problemas de cada uno, pero si fuéramos un poco más solidarios, creo que las cosas podrían ser muy diferentes, porque el hecho de que no hayan atendido ese día a esa persona, a todos los demás que llegaron y fueron atendidos no les afectó. Sin embargo, en el momento en el que el patrono de esas personas que fueron atendidos deje de pagarle o se atrase en los pagos, entonces tampoco la van a atender. Y ustedes como trabajadores que les están descontando cada mes el porcentaje para pagar el IX, ¿creen ustedes que es justo que a pesar de que la aportación del trabajador sí se esté cancelando porque no se pague la cuota patronal, los dejen de atender? Yo creo que esa indiferencia que vivimos sí nos afecta y es una actitud que como sociedad deberíamos de cambiar. Y como les digo, un asalto es un ejemplo pequeño, pero las situaciones de leaks, por ejemplo, esa es una situación que posteriormente podría afectarnos a cualquiera de nosotros. Hay situaciones muchísimo más grandes también. Nosotros a veces vemos que se cometen injusticias y como no nos afectan a nosotros, pues preferimos no decirlo. Preferimos que pasen desapercibidas y no hacer algo al respecto. Y el día de mañana podría también afectarnos a nosotros. Entonces, definitivamente yo creo que hay varios estadios del ser humano. En algún momento, no todos los seres humanos somos iguales. Hay personas que tienen más empatía, otras personas que tienen menos empatía con el resto de la sociedad. Pero un compañero nos comentaba algo muy importante y decía que cuando un ser humano venía al mundo era como un recipiente. Los escritores a los que nos referimos hace un momento no se referían a una persona como un recipiente vacío, sino al instinto que todo ser humano tiene. Todos nosotros como seres humanos tenemos un instinto. Y se van a dar cuenta en el manifiesto de Sevilla, se establece que en efecto nosotros pues tenemos alguna semejanza con los animales, que si ustedes se dan cuenta, los animales también se agrupan. O sea, el resultado de
de lo difícil que es vivir en la naturaleza es precisamente la agrupación y la creación de una sociedad. Hay sociedades muy interesantes. Vean, por ejemplo, las abejas. Las abejas atacan cuando sienten que la abeja reina está amenazada. A las abejas no les preocupa si ustedes mataron a una abeja que no sea la abeja reina, pero si sienten que están amenazando a la abeja reina, eso va a causar que ellas salgan y ataquen. Sí, Mayra, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Perdone, cuando se refiere al manifiesto, ¿eso quiere decir que ya lo envió o hay que buscarlo en mensajes? No, acá, ahorita está acá en las siguientes diapositivas. Solo les estaba haciendo un adelanto. Muy bien, gracias, licenciado, perdone. Hay algunos factores biológicos que son innegables en todos los seres vivos. Incluso dentro de nosotros, los humanos que ya tenemos sociedades muy desarrolladas y con avances muy grandes en muchos aspectos, aún en muchas ocasiones atendemos a los instintos más básicos. Entonces, a pesar de lo que muchas personas crean, es también científicamente comprobable que el hombre no está predestinado para ser violento ni para atacar a las demás personas, como les ponía el ejemplo de las abejas. Y también un compañero, la clase anterior nos ponía el ejemplo de que él sufrió no un ataque, sino un atentado, porque quisieron en algún momento hacerle daño. El instinto primordial que todos tenemos es defendernos ante una amenaza. Pero eso no quiere decir que seamos malos, eso quiere decir que también nosotros lo que queremos es preservar nuestra integridad, preservar nuestra vida, preservar pues la integridad de nuestra familia, porque también no solo es la nuestra. Para quienes tienen hijos, pues también entenderán que defender a un hijo es una acción innata en el padre, en la madre. Preservar también la vida de los hijos es muy importante para las sociedades. Entonces, si se dan cuenta, el hombre no necesariamente tiene que ser malo. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando busquen la premisa de cada uno de los escritores, se van a dar cuenta que está ligada o al hecho de tener que vivir en sociedad o tener que defender la propiedad privada, pero que de por sí el hombre no busca hacerle daño a otras personas. En algún momento el hombre fue cazador, pero la idea no era hacerle daño a los animales. Vean, ahora incluso tiene que ser regulada, en algún momento tuvo que ser regulada las peleas de perros. Eso no es, el hombre cuando, pues en algún momento mataba animales era para alimentarse, pero el hombre primitivo dentro de una sociedad, dentro de una sociedad cercana al estado de naturaleza, no tomaba los animales para divertirse con ellos o para causarles daño, sino los tomaba simplemente porque se dio cuenta que la gallina ponía huevos y podía comerse los huevos, tenía una vaca porque podía tomarse la leche, pero entonces no es que quisiera hacerles daño, sino lo que pretendía era aprovechar el recurso que en ese momento era muy difícil de conseguir. Entonces, con el manifiesto de Sevilla se van a dar cuenta ustedes que, bueno, además de cuando ustedes ya tengan la premisa de cada uno de los escritores, yo quiero leer su conclusión. Quiero que ustedes escriban una conclusión breve respecto a si ustedes consideran que el hombre es bueno por naturaleza o malo por naturaleza y por qué. Pero después de haber buscado las premisas y después de que veamos el manifiesto de Sevilla, ¿cuáles son las proposiciones que tiene? Ahora les digo, el manifiesto de Sevilla es un documento avalado por la UNESCO. La UNESCO pertenece a la ONU y es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
El manifiesto de Sevilla tiene 5 proposiciones y fue escrito por varias personas que se dedican a diferentes ciencias. Fue escrito por sociólogos, por antropólogos, pero todas las afirmaciones que realizan manifiestan los autores que pueden ser comprobadas por medio del método científico. ¿Se recuerdan ustedes del método científico? Cada conclusión que está escrita o cada proposición que contiene el manifiesto de Sevilla puede ser comprobada por el método científico. Y están orientadas a establecer premisas sobre la validez y la justificación de la guerra, pero no la justificación en manera positiva, sino poder establecer que no existen causas para justificar la guerra y existen suficientes causas para poder justificar la paz. La primera proposición establece: científicamente es incorrecto decir que hemos heredado de nuestros antepasados, los animales, una propensión a hacer la guerra. Aunque el combate sea un fenómeno muy expandido en las especies animales, en las especies vivas, solo se conocen algunos casos de luchas destructoras intraespecies, entre grupos organizados, y en ningún caso implican el recurso a utensilios usando como armas. El comportamiento predador que se ejerce con respecto a otras especies, aunque es un comportamiento normal, no puede ser considerado como equivalente a la violencia entre especies. La guerra es un fenómeno específicamente humano que no se encuentra en los demás animales. El hecho de que la guerra haya cambiado de manera tan radical a lo largo de los tiempos prueba claramente que se trata de un producto de la cultura. La filiación biológica de la guerra se establece principalmente a través del lenguaje que hace posible la coordinación entre los grupos, la transmisión de la tecnología y el uso de utensilios. Desde un punto de vista biológico, la guerra es posible, pero no tiene carácter ineluctable, como lo demuestran las variaciones de lugar y de naturaleza que ha sufrido en el tiempo y en el espacio. Existen culturas que desde hace siglos no han hecho la guerra, y otras que en ciertos periodos la han hecho con frecuencia y luego han vivido en paz durante mucho tiempo. Nuestra sociedad, en comparación a otras civilizaciones, es una sociedad supremamente joven. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la cultura de los chinos es una cultura milenaria y en efecto la China ha pasado por estadios de guerra, ha sido invadida, la han invadido. Igualmente la cultura japonesa. Han pasado por muchas etapas en las que han frecuentado el uso de la guerra para obtener recursos, para expandir territorio, pero sin embargo, si ustedes se dan cuenta, y con esto no quiero decir que sea positivo, pero después de la manera en la que termina la Segunda Guerra Mundial, que estallan 2 bombas atómicas sobre Japón, ¿se dan cuenta ustedes del desarrollo que esas ciudades han tenido? Más adelante nosotros a poder establecer o vamos a poder ver más a detalle las sociedades de la posguerra, que son todos los resabios que quedan en la sociedad después de haber vivido una guerra. Entonces, como les digo, yo no quiero que con esto nosotros veamos como positiva la guerra, pero después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que Estados Unidos no la sufrió en su territorio, sin embargo participó. Se acabó la recesión y la depresión que estaban viviendo. El desarrollo que tuvo Japón después de las 2 bombas atómicas. La Alemania de la posguerra. Si ustedes se dan cuenta el desarrollo que ha tenido. Pero no es el punto de partida la guerra, sino, si ustedes se dan cuenta, el estadio de paz que existe. Con decirles estadio de paz no me refiero a que no tengan problemas sociales, sino el hecho de haberle puesto fin a una guerra. Vean ahora que Japón ya no está en guerra, ha tenido la posibilidad de desarrollos tecnológicos mucho más grandes. La Alemania de la posguerra también ha tenido la oportunidad de desarrollarse de muchísimas maneras. En aspectos tecnológicos, se convirtió en una potencia económica en algún momento, aunque ahora tendrán algunas situaciones económicas pues que no los aventajan tanto, pero
se perfiló como una potencia económica. Si ustedes ven también Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la depresión que ellos vivían pues desapareció y viene un periodo de paz en el que ellos desarrollan su economía y exponencialmente y se convierten, ya eran una potencia, pero eran una potencia viviendo una depresión. Posteriormente fueron una potencia con una economía muy fuerte. Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que están dentro del grupo de los aliados, que son, entre comillas, quienes ganaron la guerra, pues se queda, persiste la Unión Soviética con un modelo socialista, digamos, pero no tiene un desarrollo tan grande como los demás países. Pero el común denominador en todos los países que les digo es lograron muchos desarrollos durante ese estadio de paz. Hay países que ese estadio de paz lo pagaron con destrucciones muy grandes, por ejemplo Alemania, la infraestructura, la economía, la misma sociedad que estaba muy dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que haber sido un trabajo muy, muy grande como sociedad para poder unir otra vez los lazos, porque habían muchísimos grupos sociales dentro del mismo espacio y aún, si ustedes se recuerdan, existía el muro de Berlín que dividía la Alemania oriental y la Alemania occidental con modelos de gobierno diferentes. Sin embargo, a pesar de tantos problemas, a pesar de no tener infraestructura, a pesar de tener sociedades divididas, el hecho de vivir en paz les permitió desarrollarse y crecer y poder crecer para convertirse en países con mucho éxito, pero esto fue durante el estadio de paz. Y es que conforme lo que establece la primera proposición del Manifiesto de Sevilla, el hombre dentro de su naturaleza no está provocar y generar guerras. La mayoría de conflictos que se dan no es porque el hombre sienta que debe de hacerlos, o no es por un impulso que venga de los sentimientos propios del ser humano. Aunque hay un sentimiento que sí ha provocado no una, sino muchísimas guerras, muchísima destrucción, y es la avaricia. La avaricia de Adolfo Hitler, por ejemplo, para iniciar la Segunda Guerra Mundial, tenía algunas excusas en cuanto a querer atacar a los judíos, pero al final la ambición de él era crear un imperio y hacer grandísimo el Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán. Gengis Khan, él creo que peleó toda su vida. Su intención también fue expandir un imperio. El mismo Napoleón Bonaparte, también su avaricia lo llevó a vivir de guerra en guerra hasta que fue exiliado. Pero la avaricia es el sentimiento de muchos líderes que en el transcurso de la historia y en todas partes del mundo han causado guerras. Sin embargo, como cualquier sentimiento humano, pues puede ser también moderado. Y el hecho de querer vivir en paz, el hecho de respetar los derechos de las demás personas, debe primar ante ese sentimiento de avaricia que puede surgir y que ha surgido en tantos líderes que han causado tanto daño al mundo. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, por favor, con toda confianza, levantan la mano. La segunda proposición del manifiesto es: científicamente es incorrecto decir que la guerra o cualquier otra forma de comportamiento violento está genéticamente programada en la naturaleza humana, aunque los genes están implicados a todos los niveles del funcionamiento del sistema nervioso. Son la base de un potencial de desarrollo que solo se realiza en el marco del entorno social y ecológico. Aunque indiscutiblemente varían las predisposiciones de los individuos a sufrir la huella de su experiencia, no obstante, sus personalidades son determinadas por la interacción entre su dotación genética y las condiciones de su educación. Con excepción de algunos raros estados patológicos, los genes no producen individuos necesariamente predispuestos a la violencia. Pero el caso contrario también es cierto. Aunque los genes estén implicados en nuestro comportamiento, ellos solo pueden ser
ellos solos no pueden determinarlo totalmente. Esta segunda proposición se refiere al comentario que hicieron varios compañeros, que hay muchos niños que a pesar de la corta edad que tengan, a pesar de la poca convivencia que han tenido con el resto del mundo, resultan siendo egoístas, resultan siendo violentos, porque también está condicionado al entorno en el que crecen. Hay muchísimos factores que también alteran la conducta humana. Con el paso, con el paso del tiempo, todos vamos formando criterios, todos vamos definiendo ciertas actitudes que tomamos ante los acontecimientos de la vida cotidiana. Pero esto está también íntimamente ligado al hecho de que algunos pues crecimos en un entorno más pacífico o más violento. Para algunos, muchos dentro de los colegios hay alguna mala influencia que yo he escuchado muchísimo. Todos los que pues tenemos la oportunidad de convivir con algún niño. Yo tengo algunos primos que están en la primaria y un día estaba escuchando y eso persiste desde que yo estudiaba en el colegio. Tienen como figura o tienden a exaltar a la persona que gana un examen haciendo trampa. Y una cultura de paz sería, exaltemos a quien ganó estudiando, pero nuestra sociedad, pues, de alguna manera se ha acostumbrado o ha tomado la dirección de exaltar a quien gana haciendo trampa, a quien es capaz de golpear a las demás personas, a quien es capaz de quitarle su refacción al otro. Y el mundo, pues, no debiera ser así. Entiendo que hay una diferencia entre el ser y el deber ser. Y eso ustedes lo han de haber estudiado en filosofía, pero nosotros como sociedad estamos muy predispuestos a hacer apología de muchas actitudes que aparentemente no son violentas o que no van a tener como consecuencia un hecho violento. Sin embargo, en el transcurso del tiempo resulta siendo lo contrario. El niño que que nació con algún instinto de avaricia, con algún instinto de no querer compartir lo que está comiendo, de no querer compartir la ropa que lleva puesta o algún juguete con el que se está entreteniendo, se ve sumamente influenciado por lo que los padres le inculquen también. Si el menor pues se encuentra en un entorno en el que, en el momento en el que a él quieran arrebatarle la comida, le enseñan que no solo no tiene que dejarse, sino golpear a la otra persona, eso es inculcar violencia. Yo no les digo que esté mal defenderse, porque definitivamente si ustedes están almorzando y yo les voy a quitar su comida, van a defenderse, pero hay que hacer una justa separación entre la legítima defensa a la que todos tenemos derecho y promover más allá de eso un sistema de violencia que genere más violencia. Algún estadio previo al derecho penal es la venganza privada y la ley del talión. La ley del talión tenía como premisa ojo por ojo y diente por diente, porque antes de que existiera esa ley y antes de que la venganza privada fuera regulado como estadio previo a la existencia del derecho penal, si a una persona le causaban algún daño, la venganza era muchísimo mayor. El talión regulaba, si le sacaron, si le dañaron un ojo, tiene derecho a dañarle un ojo nada más, no los dos ojos. Entonces, esos sistemas de alguna manera empezaron también a regular la violencia que se ejercía entre personas que vivían en una misma sociedad o en una misma comunidad.
porque cuando no existe la ley y solo existe el cúmulo de sentimientos y las pasiones del ser humano, muchas veces estas no son controladas. Aunque nosotros estemos en un entorno muy tranquilo o muy pacífico, o los niños se críen en un entorno muy pacífico, si no enseñan a regularles y si no en algún momento podemos nosotros como sociedad hacerles ver que a pesar de que hoy vivamos en paz, mañana su paz podría ser perturbada por alguna situación y si bien tienen derecho a defenderse, no pueden o no deberían causar más daño que el necesario para defenderse, porque el hecho de defenderse también implica algún nivel de violencia. Pero es ese límite que que como sociedad deberíamos de tener para no generar más y más violencia. Entonces, es importante que la educación del menor, la segunda proposición establece que si bien hay algunos factores patológicos en la genética de algunas personas, no es la mayoría, sino van a ser sujetos muy particulares dentro de una sociedad. El resto de personas podemos aprender y somos susceptibles de desarrollar la cultura de paz a través de no cruzar la línea de causar más daño del que en algún momento, si pues nos vemos obligados a defendernos, debemos causar. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Bien, entonces vamos a leer la tercera proposición. Científicamente es incorrecto decir que a lo largo de la evolución humana se haya operado una selección en favor del comportamiento agresivo sobre otros tipos. En todas las especies bien estudiadas, la capacidad para cooperar y cumplir funciones sociales adaptadas a la estructura de un grupo determina la posición social de sus miembros. El fenómeno de dominación implica lazos sociales y filiaciones. No resulta solo de la posesión y la utilización de una fuerza física superior, aunque pone en juego comportamiento agresivo, cuando por la selección genética se han creado artificialmente tales comportamientos en los animales. Se ha constatado la aparición rápida de individuos no hiperagresivos. Esto permite pensar que en condiciones naturales la presión en favor de la agresividad no había alcanzado naturalmente su nivel máximo. Cuando tales animales hiperagresivos están presentes en un grupo o destruyen la estructura social o son eliminados de ella, la violencia no se inscribe ni en nuestra herencia evolutiva ni en nuestros genes. Cuando yo estudié no existía el bullying. Ahora ha sido un tema de auge y en algún momento, cuando en una clase de niños en primaria hay una persona, alguno de ellos es muy agresivo con sus demás compañeros, cada aula podría considerarse un grupo social y podría considerarse como una sociedad con comportamientos diferentes. Cuando hay un alumno o hay un niño o en una familia hay una persona que es muy agresiva, crea temor en las demás personas, empieza a crear y a sobreponerse a los demás por medio de los actos violentos. Sin embargo, si esa persona es retirada del aula, es retirada de la familia, es retirada del grupo social, no es que exista un vacío en cuanto a esa violencia que deba ejercerse, sino por el contrario, la violencia cesa y ese espacio no debe ser suplantado por nadie más, pero no debe ser suplantado porque no es necesario. Por ejemplo, si en una sociedad hay una persona que todos los días lleva el agua y la persona por alguna razón es separada del grupo, pues existe la necesidad de que el agua siga llegando, porque la necesitamos para vivir. Entonces, esa persona con ese comportamiento debe ser suplantada. Alguien más deberá llegar y deberá hacer las veces de esa persona. Y
y va a llenar la necesidad dentro del grupo social que llenaba esa persona. Sin embargo, cuando nosotros traducimos eso a la violencia que se ejerce por un sujeto dentro de un grupo social, vamos a notar que los demás miembros de ese grupo, primero se van a sentir más tranquilos y no van a intentar llenar ninguno ese espacio de violencia que antes se ejercía, sino por el contrario, van a tratar de que ese comportamiento no vuelva a existir dentro de la sociedad, porque nosotros también como instinto de supervivencia tenemos el miedo. El temor nos sirve para vivir y para preservarnos como seres vivos. Si nosotros nos paramos en la cornisa de un edificio alto, nosotros sentimos el miedo, pero ese miedo es el peligro a caer, porque si nosotros no sintiéramos el miedo, pues caminamos en la cornisa, nos resbalamos y nunca sentimos la necesidad de alejarnos de esa situación. Entonces, de igual manera, los seres que conforman un grupo social, por el temor a que les hayan al daño o el que fue infringido o el que con el que los amenazaban, para no vivir ese temor, no van a pretender que esa persona que ejercía tanta violencia no vuelva a existir, pero eso lo que quiere decir es que no hay necesidad de ese comportamiento dentro de la sociedad. Para nosotros no es necesaria la violencia para que podamos coexistir como sociedad. A eso se refiere la tercera proposición del manifiesto de Sevilla. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Bien. Entonces, con las proposiciones que llevamos hoy del manifiesto de Sevilla y anotaron los autores para la tarea, quiero que empiecen ya la premisa de cada autor, si ya la pueden buscar, pero quiero que empiecen ya a construir su conclusión respecto a si el hombre es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. Y también quiero que consideren si el hombre en algún momento, si ustedes consideran que es bueno por naturaleza, la sociedad lo vuelve malo, y si es malo por naturaleza, la sociedad lo obliga a mantenerse siendo malo y si ese comportamiento puede cambiar. Quiero que empecemos a construir esa conclusión. ¿Para cuándo es la tarea? Vean, la tarea va a ser no para mañana es jueves. La tarea va a ser para el día viernes. Mañana vamos a terminar de analizar el manifiesto de Sevilla, y cuando ya tengan ustedes toda la información, ya podrán ustedes arribar a su conclusión y la vamos a dejar para el viernes. No quiero que se vayan a copiar, quiero ver la conclusión. Voy a leer la conclusión de cada uno de ustedes. Entonces, háganla en Word, pero mejor envíenmela en PDF. Para que no tengamos ningún inconveniente con alguna edición o algo así. Entonces, mejor en PDF. Sí, Tania, buenas tardes. Lick, buenas tardes. Una pregunta. ¿Será que mi internet no está muy bien? ¿No habrá la posibilidad de que ustedes puedan mandar las instrucciones de la tarea al grupo de WhatsApp? No estoy en el grupo de WhatsApp, pero la vamos a subir. Voy a subirla a Classroom para que tengamos todos acceso a las instrucciones y a los datos. Gracias, Lick, muy amable. A la orden, con gusto. Entonces, dejamos la clase de hoy hasta acá y nos vemos mañana para terminar de analizar el manifiesto de Sevilla y continuar con el tema de la teoría del conflicto. Muchas gracias, pasen buena tarde. Buenas tardes, Lick. Gracias. Licenciado. Licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañeros.